saludos a todas y a todos. Hoy casi al final de la jornada de esta sesión del Club de Lectores, jornada número 4, ya casi 2 años haciendo esta misión interesantísima sobre la literatura puertorriqueña. Y hoy estamos de primero, segundo, tercer y cuarto bate ante la lanzadora sublime de María Denise Zamparelli Medina, quien es amiga, colaboradora y escritora, pero más que nada es un acto de conspiración continuo. Así que María, vamos a discutir hoy inicialmente su más reciente novela, Fátima Moniz. Es una novela bastante complicada en la medida de que dónde acaba la línea de la historia oficial y dónde empieza la línea de la ficción. Es sobre una historia que ella mismo contará. Pero nada, nos alegra que estés aquí, María. Siempre es un placer trabajar contigo y conspirar contigo, aun cuando ha habido en tiempos recientes que me has dicho que no, pero eso está bien, vendrán los sí. Y dentro de eso también seguir avalando la literatura buena en Puerto Rico, todo el trabajo que se está haciendo. Me alegra ver también al compañero Wilkin Román, que se unió en esta jornada. Y vamos a hablar un rato ahora del trabajo de María, pero antes de empezar, quisiera hacer varias anotaciones. El sábado que viene tenemos la próxima jornada o cita, es la última de este año 2020, y luego volveremos a fines de enero. Estamos corriendo varios programas en el Pozo Antillano y Pasillo del Sur. Uno es un certamen de literatura con pie forzado en la placita de Santurce para intentar hacer un filme luego, si se publica, etcétera. Así que estamos en la etapa final de ese proyecto. Pero también estamos en otros vericuetos que nos vamos inventando en la carretera para pasarlo bien en Santurce. Y uno es un mercado de pulgas que estamos auspiciando y patrocinando pro beneficio siempre al Pozo Antillano. Así que eso es los sábados, si vienen aquí a estar con nosotros. Y todo esto pasa en el quehacer de un país siempre en lucha, un país que es extraordinario, se ganen o se pierden las elecciones, es extraordinario, pues aquí pasan cosas interesantes. Pero con esa nota, entonces, vamos a empezar a trabajar con María. María, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Saludos a todos y gracias. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Hoy hace fresco. Voy a hacer fresco, eso es verdad. Hace fresco Vamos a trabajar con navideño. esta novela de Fátima Moniz, que yo te dije que le iba a leer y Ujú, que he entendido, pero creo que es una novela interesante por lo siguiente. ujú. Así que yo solo adelanto el primer dato. Cristóbal Colón nos encontró. Eso de descubrir no es complicado. Nos encontró varias veces, en 5 ocasiones, y pues por todo lo que haya hecho mal, correctamente murió preso, ¿verdad? Porque murió condenado. Yo creo que eso está bien porque él es el responsable de la corrupción en Puerto Rico. Es decir, Cristóbal Colón es responsable de la corrupción y eso no haya duda. Pero, aparte de eso, que es el hecho histórico, tú te inventaste una novela. Así que antes de empezar a hablar de tu novela, Fátima Moniz, vamos a hablar de ti como escritora. Esa es la parte que a mí siempre me gusta. Porque poquito a poquito, como dicen en la canción, en Despacito, usted se ha convertido en un monstruo de escritora en Puerto Rico y yo te venero, te respeto, porque eres muy trabajadora, porque eres disciplinada, porque si tú dices a las 8 de la mañana, tú llegas normalmente a las 8 de la mañana. Uno puede llegar tarde, que digo yo, pero eres cumplidora con todas las cosas que nos hemos inventado. Así que vamos a empezar hablando por ahí. ¿Quién es la escritora María Zamparelli? Pues, hola, gracias por todos esos halagos, Daniel, que bien me hace sentir. Pero, ¿qué tipo de escritora yo soy o qué escritora yo soy? Pues yo soy un producto de la Universidad de Puerto Rico, del Departamento de Humanidades, con concentración en literatura comparada. Y siempre desde que yo recuerdo, yo lo que quería hacer era escritora. Claro, eso pues era un poquito abstracto porque yo no conocía escritores, así como personas consagradas. Sí leía mucho, siempre leí mucho y en mi casa siempre había libros de todo tipo, porque mi mamá y mi papá, los dos son lectores, bueno, mi papá era, mi mamá es lectora.
y había de todo, había de arte, había literatura, había contabilidad, había de todo. Así que yo me acostumbré a la lectura. Y después que salí de la Universidad de Puerto Rico hice muchas otras cosas para vivir económicamente, pero seguía pensando en ser escritora. Y cuando llegó la maestría en creación literaria, yo me apunté pensando que había algún tipo de dirección que yo pudiera tomar, porque yo necesito instrucciones para muchas cosas. Y entonces fui trabajando a través del cuento, pero a mí lo que me gusta es la novela. Siempre me ha gustado la novela, me gusta. De hecho, lo más que me gusta leer es una novela y saber que por la noche voy a regresar a ella y voy a seguir leyendo sobre los personajes. Y cuando yo escribo, quiero que mi lector tenga esa experiencia también, que quiera volver a ese mundo que yo he estado creando y que quiera regresar a ese personaje. Y el personaje de la segunda novela, que es Fátima, nació en la primera novela como hija de Cristóbal Colón. Y mucha gente me preguntó por ella, que qué había pasado con ella, que cuando ella iba a hacer algo. Entonces, pues yo me sentí que me estaban pidiendo una novela y yo pues me senté a escribir una novela sobre Fátima. ¿Y qué pasa cuando ella se queda acá en el, entre comillas, nuevo mundo? Y de ahí parte la novela, de ese personaje y cuál es su experiencia, visto a través de los ojos, no de un tripulante masculino, sino de una mujer que viene de España hacia Puerto Rico o hacia el Caribe, vamos a poner, porque ella desembarca, la dejan en Haití cuando naufraga la Santa María, la carabela, la Santa María. Así que ella se queda en Haití, pero de Haití ella viene a Puerto Rico después. Así que eso es lo que te Bien, puedo decir de que pero, eso, qué tipo pero de hay varias cosas, Dime. porque antes de entrar a la novela, hay varias cosas que yo creo que es importante. ¿Cómo se llamaba la primera novela, la que es la del papá? Se llama Estaba buscando aquí. Es brevísima y verdadera historia del almirante y su primer viaje. Bien, Eh, entonces, en esa conversación hablamos de una primera novela que es sobre un señor llamado Cristóbal Colón, que es el primer acto de corrupción, pero de eso vamos a hablar más adelante, que incide en nuestro país que no era corrupto. Nuestra corrupción llegó con los españoles, pero eso hablamos más adelante y después con los americanos. Y que dentro de esa conversación tienes una novela primera donde hay una hija. Háblanos de esa parte. Pues esa primera novela fue el proyecto de maestría, fue mi tesis de maestría. Y la razón que surge es porque yo quería escribir sobre las piratas, las mujeres piratas en el Caribe. Y por ahí es que yo me iba a ir, porque yo hace años atrás yo representé una compañía de libros que tiene su sede en Nueva York y tuve la oportunidad de viajar desde las Bahamas hasta San Tomás, claro, no Cuba, pero Cuba tuve la oportunidad de ir hace como 3 años, que era la última Antilla que me faltaba y pude visitarla. Entonces allá yo compré un libro, porque siempre voy y compro libros donde quiera que yo voy, y había un libro sobre las mujeres piratas en el Caribe. A mí me pareció eso bien interesante, porque no es el tipo de historia que tú conoces a menos que empieces a rebuscar. Así que cuando me tocaba hacer la novela, lo que yo iba a hacer, que era novela, yo quería que fueran mujeres piratas y por lo tanto pues me puse a investigar el periodo histórico, porque necesitas una base. Yo no veo cómo tú te sientas sin investigación cuando vas a hacer novelas históricas, así que yo tenía que establecer un tiempo histórico y tenía que conocer ese tiempo histórico para no cometer errores y, y problemas de tiempo. Así que cuando empiezo a leer eso me doy con Cristóbal Colón y yo pensé que este personaje era bien interesante porque no se sabía gran cosa de él a pesar de lo que nos dicen. Nadie podía decir con certeza de dónde él provenía, quién era su familia, si era judío, si no era judía, si era converso. Y eso me pareció muy interesante porque era un personaje misterioso. Así que entonces me puse a leer todo lo que yo encontré sobre Cristóbal Colón que otros hubiesen escrito o de la historia. Y entonces empecé a trabajar con esta figura que yo la encontré bastante controversial, bastante difícil, un hombre con unas ambiciones de ser almirante de los mares, que venía supuestamente de un trasfondo semi, no era de nobleza, vamos a ponerlo así.
era cartógrafo, su familia había trabajado en textiles, todo era muy nebuloso. Y este fue el primer hombre que trató de cambiar la historia, quiero decir, al querer viajar al Nuevo Mundo con una empresa económica. Él quería pues ser noble y el dinero se lo iba a dar, la riqueza se lo iba a dar. Y me pareció muy interesante esa forma de pensar en ese momento histórico, donde tú, si eras noble, eras alguien, y si no, pues no eras nadie, a menos que probaras algún tipo de gesta importante que le interesara la corona, y en este caso era dinero. Así que, pues por ahí fue que empezó. Y claro, le puso una hija porque no quería dejar fuera que en ese tiempo hubo muchas mujeres que hicieron cosas, pero que al no ser hombres, pues no se veían en la historia, no se ven reflejadas en la historia. Por eso es que ella tampoco lleva el apellido de su papá. Ella no es Colón, ella es Moniz porque su mamá y su mamá existió. Es la primera esposa de Cristóbal Colón. La primera y única, porque la otra no hay evidencia de que se casaron, pero la primera esposa existió, y yo pues le pongo una hija, que es una hija invisible, como era la mayor parte de las mujeres en ese tiempo, y hasta bastante reciente. Ok, es que yo veo varias cosas. Vamos a empezar por ahí, pero nos movemos a Fátima. Ujú. El problema es que todo acto de conquista está basado en alguna lógica de ilegalidad, en alguna lógica, ¿verdad? Así que la figura de Cristóbal Colón, como bien apuntas tú, es una figura bastante complicada. Yo por usar una palabra extraordinaria que no sé lo que significa, exógenas a mí, algo así como he tenido que leerle Colón en los últimos meses. Y es todo lo que tú dices, pero judío, ¿qué tipo de judío? Si es que nazi, sefardita, si italiano o de otra latitud, si español. Y entonces siempre la nebulosidad, aparte que grabó, él hace dos momentos. El primer acto de propiedad privada se constituye a partir de ese encuentro, porque él graba como un acto hipotecario en la tierra a la presencia de los reyes españoles y sobre todo los beneficios que él tenía. Y en ese sentido, dentro de esa conversación, me parece problemático eso desde el principio porque es un acto de salvajismo, de un capitalismo Sí, emergente sí, muy salvaje, sí. muy salvaje y muy humano. Así que yo, curiosamente, en mis clases en la universidad trabajo el diario del admirante, que es un juego con el cual tú también manejas en esta, por lo menos en la novela de Fátima, el primero, el brevísimo, no lo he trabajado. Y dentro de esa conversación, ese diario del almirante es algo por el cual deberíamos tomar una acción todos contra el gobierno español, porque es la forma de construcción de lo que es lo privado y un acto de ejercicio sobre el valor del supremacista. Yo puedo dirigirte, yo puedo controlarte porque yo soy superior a ti en el caso de los indígenas en Puerto Rico. Así que eso por un lado. Y dentro de eso, en el trajín de un país llamado España, que no se había constituido como España, sino posiblemente el reinado de Castilla, y en el 1492 logra algún tipo de unificación, y a partir de esa unificación viene este empresario, que dice, pues déjame llegar a otras tierras y yo hago unas cosas contigo. Dentro de esa conversación entonces viene la segunda novela, que es la de Fátima, y hago esta anotación porque es que me parece una figura, como bien dijiste tú, muy problemática, la de Colón. Y ahora en estos debates a partir de la muerte de George Floyd, el derrumbe de las estatuas de Colón en todos sitios menos en Puerto Rico, que es un detalle siempre interesante, creo que nos debe llevar a pensar, a reflexionar más críticamente de esa figura. No es quitarle mérito que inevitablemente o de forma contradictoria precipitó el encuentro de múltiples mundos, y a partir de ese encuentro el interés de navegar los mares que tenemos el mundo de la modernidad y la posmodernidad que tenemos ahora. Ahora bien, en la novela de Fátima hay otro acto que es de dudosa reputación legal, y ese es el que tú nos vas a contar sobre esta novela, que tiene un guiño, que es la participación de una mujer que resulta ser su hija. ¿Por qué esa idea?
Pues esa idea surge por lo mismo que te mencioné anteriormente, que primero, que los lectores de mi primera novela querían saber qué había pasado con ese personaje. Incluso me preguntaban que ellos no sabían que Colón había tenido una hija. A mí me pareció eso un gran logro, que mi personaje fuera tan creíble, que pues igual que hay gente que tal vez piensa que Don Quijote existió, pues que pensara que Fátima existió. Eso me pareció un logro excelente de la novela. Entonces, pues pensé que ella meritaba, ¿qué le pasaba a esta mujer cuando llegara acá a las islas, al Caribe, aunque pensara que fuera tierra firme su padre, y qué iba a pasar con ella? Su papá la iba a dejar regresar, no la iba a dejar regresar. Entonces yo empecé a barajar las posibilidades en esa época de lo que le podría haber pasado. Si su papá regresaba con ella, había un riesgo mayor porque entonces se había quedado con dos carabelas, por lo tanto sería más difícil disimular que ella existía. Él tenía unos problemas serios con Pinzón, con uno de los hermanos. Ya tenían riñas, de hecho él se le desaparece con una de las carabelas de regreso y trata de ganarle la llegada a Cristóbal Colón en España y trata de difamarlo también. O sea que él está peleando contra muchas cosas, muchas intrigas que están sucediendo a la misma vez que él tiene esta hija que le puede causar problemas que no se supone que se fuera con él. Pues entonces yo pensé que lo mejor era que la dejara en Haití, que es donde hacen la primera, donde se naufraga la embarcación por negligencia de uno de los grumetes. Así que la dejo ahí y empiezo a trabajar la cuestión indígena, empiezo a leer sobre lo que puedo encontrar sobre los indígenas, sobre las relaciones entre, entre los establecimientos como, por ejemplo, perdóname, no, lo que se transportaba de Santo Domingo, que no era Santo Domingo entonces, era Haití, toda la isla se llamaba Haití, a Puerto Rico y de Puerto Rico a Haití, y entre las relaciones que supuestamente había entre primos de Aguaybaná, que tenía un primo allá. A mí eso me pareció fascinante, porque nada de eso a ti te lo cuentan en la historia de Puerto Rico ni del Caribe, tú no sabes nada de eso. Y eso me pareció bien interesante para ver qué pasaba con esa mujer. Claro, en mis novelas también hay un discurso de que hay hay una búsqueda. Esta mujer está buscando algo, no solamente está buscando ser libre en su construcción como ser humano, de que ella tiene unos deseos que por ser mujer no los puede expresar. A ella que le gusta ser navegante, su padre es navegante, pero ella no puede heredar ese interés simplemente porque es una mujer. Mientras, si te acuerdas, en la novela ella le dice a su papá, mira, yo hago las cosas mejor que Diego, que después vemos que es un fatal gobernante en la historia, pero yo las hago mejor porque no me lo permites a mí. Pues no te lo puedo permitir a ti porque tú eres una mujer y tú ese mundo no te pertenece a ti, tú no perteneces a ese mundo. Y eso es una gran injusticia y se sigue repitiendo. Entonces, eso es parte de lo que yo trabajo para ese personaje femenino, esa búsqueda de lo que uno es, a pesar de que uno sea o mujer, o negro, o chino, o blanco, o negro. Esas búsquedas que te pueden limitar otros porque dicen que tú no puedes pertenecer a esa búsqueda, por la razón que sea, por tu condición que sea o por lo que sea. Así que eso lo busco con este personaje de Fátima, por eso ella se queda en el Nuevo Mundo. Además que yo quiero presentar que el Nuevo Mundo, la geografía, la naturaleza es mágica en este mundo. O sea, no, como por ejemplo pudo haber hecho Gabriel García Márquez con el realismo maravilloso, pero yo pienso que ese realismo maravilloso existe también en la naturaleza, en ese contacto que tenían los indígenas con la naturaleza, en la mitología que ellos crearon, que es muy poca la que realmente nos llega. Pues todo eso yo lo quiero incorporar porque también uno de mis propósitos es revelarle al lector, mira, hay otras cosas que debieras saber. Y lo que pasa es que tu libro, ay, perdóname, ahí voy a debatir contigo, no sé si Wilkins lo leyó y si quiere hablar. Nancy, te saludamos a la escritora Nancy Debs. Hola, Pero Nancy. mira qué cosa más interesante. Hola. Hola, Hola. Nancy. Hola, hola. Tú haces algo porque el problema de utilizar esa figura tan horrible como llamada Cristóbal Colón es que es el encuentro de dos mundos, ¿verdad?
y estipulamos todo lo demás porque ellos ganaron y nosotros perdimos. Los criollos perdimos, los creamos locales. Así que nos dejaron la iglesia, nos dejaron el idioma, nos dejaron la arquitectura, nos dejaron todo. A partir de ese momento, entonces, ellos creen, y esto es más teórico que la lectura de Aníbal Quijano sobre la colonialidad del poder, ellos crean entonces una mirada sobre la otredad. Y la otredad es la otredad subordinada, el indígena subordinable. Sí. Lo que pasa es que en el crisol del barco, el debate entre Tobías y la hija es un debate bastante interesante cuando él va descubriendo el grumete, que él, que parecía que ella era como un hombre medio afeminado, y empieza a crear todas estas categorías, pero realmente hablando, en el 1493 me está planteando un análisis sobre la otredad. Yo voy a ser bien honesto. Yo no sé cómo le iba a las mujeres del siglo XV en la salida del medioevo y empezando la modernidad. Yo no sé cómo les iba. Tampoco sé cómo les iba a los indefensos pobres, sobre todo los moros, los sefalditas, los judíos. Yo tampoco sé cómo les iba. Yo lo que te puedo decir es que la historia sencilla es la del diario del admirante, no la de los otros personajes, la del diario del almirante y los... Así que ese diálogo que se va dando entre los dos grumetes, sobre todo cuando se descubre que es mujer esto y lo otro, es un diálogo sobre la otredad y sobre los prejuicios que tiene un hombre sobre la mujer y los prejuicios que la mujer tiene que superar desde la desigualdad para vivir en la igualdad. Y que hay algo interesante ahí, porque tú eres una narradora como todos, que está inventando el pasado, está haciendo una nueva historia de la historia. Pero nosotros no sabemos, más allá que lo que podemos leer, cómo era leer que era el siglo XV para la desigualdad. Lo que yo sí sé es que fue bien violento. Y esa es la prueba de donde yo estoy, que me dejaron con un idioma que es un acto de violencia, que me dejaron con todo, con un montón de cosas que son un acto de violencia y después me lo hicieron mío, que si me entiende lo que quiero decir. En otras palabras, me dejaron sin identidad local. Así que esa parte, yo creo que es una contribución, es un ángulo distinto, sobre todo en el momento de esa barcaza y esos encuentros caribeños, de tratar de pensar que no había una sola mirada sobre el tema de la diferencia y la desigualdad y los planteamientos supremacistas de un hombre más o menos blanco español que porque tenía un fusil y tenía una espada podía decir cómo era la vida de todas y todos nosotros. Yo lo traigo porque es un tema que es bastante recurrente y es sobre entender la otredad desde la perspectiva del excluido, no desde el incluido, desde el excluido. Es un ejercicio bastante interesante, así que nada, y es cómico, cómico en el sentido ocurrente, trabajarlo desde algo que parece imposible, porque en esos barcos no eran solo las órdenes de los reyes emergentes de España, sino de la consolidación, donde las bulas papales determinaban quién venía a este continente. ¿Ven? Y en esas bulas papales, que eran las leyes que se establecían, pues se prohibía un montón de gente entrar aquí. Así que era un acto de genocidio en avanzada, por decir algo, de cleansing, de un sistema de limpieza, de puritanismo, de que el que podía venir aquí tenía que ser de una pigmentación particular o de una concreción religiosa particular. No sé cómo tú lo ves. Bueno, sí, pero fíjate que Cristóbal Colón es una figura irónica en el sentido de que si él no quiere ser lo que él es. La hija quiere ser lo que ella es, pero él no quiere ser lo que él es. Él no quiere ser un judío converso, él no quiere ser un hombre que no tiene poder, él no quiere ser un navegante más, él quiere ser almirante del mar, de la mar océana, como ellos lo llamaban. Él quiere poder y él no tiene poder. Y a él le firma unas capitulaciones que eventualmente se las revocan. Y finalmente lo que le hace la corona es que pues lo hace, yo creo que en cierta forma le hacen un caso como de corrupto y de mentiroso y de ladrón para poderle revocar esas capitulaciones. Así que es una figura bastante trágica en el sentido que no puede aceptarse a sí mismo
y tiene que buscar cómo lo acepten otros, que tampoco lo van a aceptar. Y quería mencionarte que el título de la novela hace referencia directa a brevísima y verdadera relación de la destrucción de los indios por el Fray Bartolomé de las Casas. Y la razón que yo hago esa referencia es porque me parece importante que cualquier lector, cualquier persona que vive en el Caribe debiera leer ese texto, debiera tener un conocimiento de lo que aquí sucedió, como tú explicas, antes de que hubiese el genocidio completo y se desapareciera toda una población que tenía un bagaje por poco que fuera, por mucho que fuera, pero tenía un bagaje cultural que debimos haber conocido y que en nuestra realidad pues no se le da importancia ni atención, a menos que tú te pongas a leer y a bucear dentro de la historia. Y otro tema que era importante ahí, que tú mencionaste ahorita, es que había que decidir si los hombres que estaban, hombres, mujeres, entiéndase la población que había aquí, tenía alma o no. Había que decidir si tenían alma o no, porque si no tenían alma, si se concluía que no tenían alma, podían ser sujetos de esclavitud. Y Cristóbal Colón quería que se probara que no tenían alma. Para entonces, la venta de esclavos era muy lucrativa. Por lo tanto, él quería tener esa población que él pudiera venderla o que él pudiera participar de la venta para él también hacerse de dinero, porque fíjate que él viene buscando oro, pero lo que encuentra son mucha gente y empieza a decir que si eran tan mansos y eran buenos y tenían del color de la piel que hasta blancos como de Andalucía eran, y dice todas estas cosas, pero él quería saber si es que tenían alma o no tenían alma para entonces poder justificar hacer un esclavo. Lo que pasa es, y aquí me parece que es la genialidad de la obra, ahora, y te prometí que te iba a leer, que es que ese planteamiento es un planteamiento siempre sobre la otredad, contra el indígena que es cristianizable o no, que se resuelve en el 1550, que era cristianizable, por lo tanto era humano, vis-a-vis el negro, que el negro o otros judíos o musulmanes que estaban prohibidos de entrar desde 1503 por una bula papal. Sí. Y dentro de esa conversación entonces, desde 1508, que empiezan a traer los esclavos de África, que es distinto a los primeros esclavos que no eran de África, sino eran blancos sefalditas, realmente son los primeros esclavos que traen aquí. Y dentro de esa conversación entonces viene algo interesante, que es lo que tú haces, que no sé si lo estabas viendo intencionalmente o no, que es que la construcción de la otredad es interesante porque lo que tú estás diciendo ¿es Fátima un ser humano? Exacto, sí. Porque si es un ser humano puede tener los mismos atributos que otro ser humano que era Sí. grumete, pero Sí. por ser mujer no era técnicamente humana. No. Así que es fácil decir que era el esclavo. Es más interesante o más difícil decir, pero tampoco la mujer. La mujer tampoco. Entonces, todo ese debate que se va dando en el crisol del barco y la resolución al final del padre ese, el cura ese, hablando de lo que van a hacer, es un poco de las formas y maneras en que el poder se ejerce sobre los excluibles. Exacto. Y ese es el problema. La Exacto. novela no es de Colón, sino de una ideología del poder que hasta el día de hoy la tenemos, que es horrible. Cuando en todos los trabajos que estamos haciendo muchos de nosotros aquí, hasta Nancy Dett, que tiene un guión, que un día se lo voy a producir, que ya sabe cuál es, dentro de esa conversación el problema es que la exclusión del otro es siempre sobre un otro marginable que no se ve como un igual. No. Así que empezamos con las poblaciones que son esclavizables, sean indígenas, sean blancos europeos esclavizados, sean africanos esclavizados, pero luego tu novela juega con la idea de qué hago con esta mujer que está en el barco y no existe, no puede existir. Y si existe, como dice Tobías, te vamos a destruir, porque no tienes ningún valor para nosotros. Y de paso al capitán o al amigo, etcétera, como él le explica, lo vamos a meter en problemas. Así que yo creo que es un planteamiento interesante a principios de nuestra existencia, por decir algo, en el mercado global, que es el encuentro de la Europa, sobre decir qué pasa con la otredad. Y hoy cerramos con las comunidades LGBT,
QI plus, A plus, que es un poco un planteamiento del plus, que es el que a mí siempre me gusta hablar, de seguir incluyendo todo el que reclama una identidad diferenciada y tratarlo como un igual, ¿sí? Como a un igual. No sé si alguno de los compañeros o compañeras que está aquí siguiéndonos, Carlos, Nancy, Wilkin, la familia Zamparelli, Mariema, quieren participar o si tú quieres reaccionar, pero a mí esa parte, ahora que te escucho, me parece que es un planteamiento interesante sobre la igualdad-desigualdad y el fundamento, o sea, es ficción, entonces distorsionaste la historia, porque a menos que tú me digas que pasó el dato, pero realmente el dato no pasó. Pero es No. interesante que un planteamiento sobre la desigualdad que vino con esa colonización, ¿sí? No solo esclavizar al hombre y la mujer africana, indígena, etcétera, sino también a la propia mujer que se negó. En otras palabras, mi primer corrupto se llama la empresa aeroespacial náutica Cristóbal Colón. Además, Daniel, las mujeres no eran seres humanos hasta se Lo ven. denominaban con los niños y con los retrasados mentales en ese momento que se llamaban. O sea, las mujeres no tenían, bueno, no tenían voto, no tenían voz. Por eso es que Fátima tiene que fingir mudez, tiene que ser muda. Eso es parte eso es parte del personaje de ella, como también, no solamente en razones prácticas, para que nadie la oiga hablar, para que nadie la descubra, sino simbólicamente es muda porque la historia no la deja hablar, no la ha dejado hablar, no la ha dejado participar en nada, muy difícilmente. Así que pues eso está ahí en esa novela. Y déjame decirte que la primera, brevísima y verdadera historia del almirante y su primer viaje, Fray Bartolomé de las Casas también escribió Brevísima destrucción de los guanches. Por eso es que en la novela de Fátima yo le pongo el foco encima a la comunidad guanche de las Islas Canarias, porque yo ahí fue que descubrí que habían destruido también a esa población, porque eso fue de las primeras colonizaciones que hicieron de las Islas Canarias, los españoles. Así que eso también, yo tengo un propósito en cierta forma, entre comillas, didáctico, para el que lea, pues pueda ir un poquito más allá y ver su realidad, la que está la realidad que yo pongo en mi libro, más la realidad que existió, para que tenga la curiosidad de ir más allá de su perímetro de conocimiento. Quisiera que fueran más allá, que la curiosidad se les levantara para poder leer más. Curioso eso. Yo estoy haciendo un trabajo, después conversaremos, sobre Puerto Rico Puerto Rico, etcétera. Y me pongo a leer un libro muy importante sobre los documentos históricos de 1901, que son los documentos sociales a partir de los casos insulares, que son los casos del colonialismo americano. Y es muy interesante que tú vas descubriendo estos libros, estos trabajos, y en la relación del poder, lo primero que decidieron los americanos en el 1900 fue que había que vaciar la isla. Eso se habla bien poco. Sí. Empezaron toda una política de vaciar la isla, empezar a sacar Sí. población, para enviarla a Ecuador, a Panamá, a Colombia, a México, a Hawái. Y nosotros lo veneramos como en lo bonito que hay coquí en Hawái. Eso era parte de una política de locos de vaciar la isla. Y entonces el movimiento obrero incipiente, el de Santiago Iglesias Patín, entre otros, empieza a luchar por parar eso y se detiene. Y que yo lo que pasa es que creo que tu intervención es una intervención política y es una pena que no hay otros compañeros con los cuales hemos debatido mucho sobre el escritor, la escritora política. Es política desde las subjetividades, el género, pero es política también de la relación clásica del poder en cuanto a la dominación. Y que en ese sentido me parece un trabajo chévere. No sé si alguien de los compañeros que están escuchando quieren participar, Wilkins, Nancy, Carlos Caná, Mariema, si alguien quiere decir algo, la Zamparelli, dime, Nancy. Yo quería dos comentarios. Primero, felicitar a María. Yo he leído sus dos novelas y me parece maravillosa la forma en que ella une la historia con la ficción y los detalles, ¿verdad? Que uno parece que está en ese mundo por el lenguaje, por los olores, todo lo que ella integra.
Y eso de la historia trocada, pues es un arte difícil de lograr. Y entonces el otro comentario que quería hacer es referente a lo de tumbar las estatuas de Cristóbal Colón. Yo estoy en contra de tumbar las estatuas porque yo creo que eso nos recuerda a la historia y la historia no la podemos borrar. Y es importante que las próximas generaciones lo vean para que se enteren de qué fue lo que pasó, porque si borramos la historia, ¿qué va a pasar? Se va a repetir, digo, se repite a veces aún conociendo la historia. O sea que para mí es importante que eso quede, pero con cosas que nos recuerden que fue ese pasado que no se puede repetir. Y nada, y felicitarlos también por el club de lectores que han seguido ahí contra el viento y marea, como diría el cliché, pero que han podido permanecer. Sigan ahí, que no puedo oírlo todos los sábados, pero trato lo más que puedo si no es por Facebook. Hoy vi que no estaban en Facebook, no sé si después van a poner entra video. más tarde. Entra más tarde. Ok. Pues nada, eso, felicitarlos. Un abrazo a todos. Gracias, Nancy. Déjame contestar algo para problematizar a Nancy lo que estaba diciendo, pero en buena onda. El derribo de las estatuas es un problema popular, es decir, es orgánico, pasa o no pasa. Y ojo con lo que estoy diciendo para cualificarlo de dos formas. Como los años que yo viví en Sudáfrica por ley no se pueden tumbar las estatuas del pasado. Pero por ley, al lado de una estatua del pasado, tú tienes que ponerle una estatua del presente. Así que donde tú ves a Bermúdez, ves a Mandela. Están las dos juntas. Así es la vida. Uno creó la parte y el otro destruyó la parte. Dime, Nancy. Me parece, ¿no? Eso me parece una idea genial. Es que sí. Sí. Ellos hicieron algo que fue un poco distinto, que era no tumbar las estatuas. Ahora bien, yo creo que lo importante, y esto es, por ejemplo, María, que sería chévere que nos contara si tú lo hiciste en giras educativas, es que después que uno tiene esos dos textos, la brevísima y a Fátima, que uno vaya por las escuelas a desmontarlo, porque si no el país simplifica la historia. Y Cristóbal Colón sigue siendo mi descubridor y nadie problematiza que era un desgraciado. Y ahora voy a explicar la cosa. El famoso 10%, María, tú sabes que después de una pelea con los segundos corruptos, que son los Ponce de León, que vienen y entonces le dan el tumba a Diego Colón, y le quitan el diezmo. Esto es 1508 al 1510. Ellos están peleándose por el 10% de la colonización de Cristóbal Colón. Eso es terrible porque en alguna forma estos tipos son responsables de mi corrupción hoy. Entonces, yo no voy a tumbar la estatua de Colón allí en la Plaza Colón, en el viejo San Juan, la dejo, pero yo le pondré una estatua al lado. Pero de la misma forma, yo le cambié el nombre a la principal arteria de Puerto Rico, que empieza en el viejo San Juan y termina en Río Piedra, y se llama Juan Ponce de León. La principal arteria de Puerto Rico es el nombre de un genocida, y normalmente no acordamos eso, pero ese genocida sí que mató indígenas aquí, distinto al otro que hizo una negociación entre Cristalito por oro, o sea, se lo intercambiaba, eso está en el diario. Pero creo que hay que problematizarlo porque si no nos quedamos toda la vida hablando de Colón, y este chisme que nos trae María, que me parece buenísimo, entre los primos de Guaybaná, los que estaban en Haití, esto y lo otro, pues no lo pensamos, por la interrelación de ese Caribe que comerciaba a su forma, que tenía intercambio entre las distintas islas, que tampoco hablamos de eso. Hay un detalle con esto para María, para escucharte, que cuando uno habla de Ramón Emeterio Betance, uno dice cosas bonitas, esto y lo otro, el padre de la patria, etc. Pero tampoco piensa que era un conspirador todo el tiempo y empezó a desplegar a sus familiares por todo el Caribe. Así que hay un hermano de Betance que muere en Haití, donde Betance Ramón lo envió de emisario para la Gran Revolución Caribeña. Y esas cosas se dicen pronto, pero Betance era un tipo interesante que fue desplegándose por el Caribe y desplegaba a su familia. Así que esas otras formas horizontales son las que tenemos que hacer. Pero no quedamos nada en nombrarla aquí si yo no voy a una escuela y me cambian el libro de historia y me introducen que Fátima, por más que sea ficción, hizo unos planteamientos sobre la igualdad desde otro ángulo en ese momento. No sé cómo lo ves, María. Yo estoy de acuerdo. Yo pienso que la destrucción de
las estatuas es algo cosmético realmente, porque debiera haber una sustancia que te permitiera pues ver la estatua, pero la reconoces en contexto. Y eso es lo que nosotros no tenemos, y lo que yo busco con mis novelas, que de hecho estoy trabajando, yo estoy en los borradores finales de la próxima, es esa semi-histórica, vamos a ponerlo así, porque tiene un poco de una distopia, pero no es una distopia. Lo que quiero decir es que vuelvo a ese año de 1897, más o menos, vuelvo a ese momento porque es importante que no nos dicen las alternativas que hubo como país en ese momento, sino que las cosas se fueron como, pues, vino la invasión, vinieron los soldados, cogieron la isla a cambio como un botín de guerra. Pero ¿qué significa eso para ti y tú como ciudadano y como una parte de una generación que se ha desarrollado en este país? ¿Cómo aporta eso a tu historia personal y a tu historia histórica, como valga la redundancia? Pues para mí eso es bien importante, porque eso es lo que forma al ser humano que podemos ser en el presente, tener ese bagaje y saber. Volviendo a tu idea de las escuelas, yo llevé mi novela a 2 escuelas nada más y las regalé, pero yo no sé ni si la leyeron ni si no la leyeron. Me ofrecí para hablar de ella porque pienso que pues es bueno exponer lo que estamos nosotros hablando aquí. En Humacao, por ejemplo, la primera novela ahora se está leyendo. Se ha asignado más de una vez. Yo espero que esos estudiantes puedan tener la curiosidad de saber si esto es verdad, si es mentira, dónde empieza, dónde termina, porque les es importante para ellos como seres políticos, como seres, como ciudadanos, como personas que pertenecen al Caribe. Es importante que ellos sepan eso. Yo espero que ellos lo quieran descubrir. Y eso es lo que yo busco, porque no es nada más contarte la historia, es que tú quieras saber un poquito más sobre ti mismo, sobre de dónde tú vienes, de quién tú eres, cómo te formaste. Y otra vez, en el caso de la última novela, pues yo sí voy otra vez hacia el esclavo también. Yo voy hacia el esclavo negro que traen a Puerto Rico, que los rompen su pasado, los meten sin presente en un lugar y tiene que apechar con lo que tiene. No se basa en eso nada más, pero tiene que ver con esas rupturas culturales que nos han hecho en el Caribe y que tiene mucho que ver con quiénes somos o no somos, para mí, ¿verdad? Desde mi punto de vista como observadora y como lectora. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, los libros de historia de Puerto Rico son flojísimos, flojísimos. Digo, los hay buenos, pero no los utilizan, vamos a ponerlo así. Wilkin, ¿cómo lo ves? Hello. Ajá, Mariema, saludos. Ok, no, hola, buenas tardes a todos. He estado escuchando desde el principio. Solamente me quiera decir a María Denise que la admiro como escritora y como persona que lee tanto de historia para poder hacer sus libros, que me ha despertado en mí un interés por saber más, porque lamentablemente en la escuela, en el tiempo que yo estudié, la historia de Puerto Rico te la daban en tercer año o quizás en el primer semestre de cuarto año, porque era un requisito tú poder tener esa asignatura para poder graduarte. Y entonces, en parte, la poca noción que tiene pues mucha gente en Puerto Rico es que no todo el mundo conoce la verdadera historia. Y entonces, aunque María Denise escribe sus libros con la parte de ficción, imaginando y poniendo los personajes de la historia en un momento pues imaginado y muy bien trabajado por ella, y uno tiene cierta base de conocimientos de cómo en realidad fue la historia, pero ofrece otros detalles que te inclinan a saber más y saber la verdad para tú poder comparar lo que tú sabes y lo que fue. Yo he tenido el gusto de poder leer todos los libros de María Denise y la admiro como escritora.
tiene un lenguaje literario precioso, unas metáforas que dan gustos y te hacen soñar, y que en esa parte de su buen escribir, unos buenos estudios de poder buscar en la historia, es una buena escritora. Y gracias, María Denise, porque sé que tú me has dado muchas ideas acerca de la escritura, y pues nada, una buena maestra, una buena escritora, pasa sus conocimientos a todas las personas, y la historia principalmente. Así que, pues nada, eso era lo que tenía que decir desde el punto de vista, sin meterme en mucha historia de que si se tumban las estatuas, que no estoy de acuerdo, porque la historia no se borra. Así que gracias. Ok. Chévere. Wilkins, ¿quiere decir algo antes de volver a María? Saludos María, saludos Daniel, saludos a Nancy y al resto del grupo. Yo tengo una lectura relacionada con la ruptura con el pasado, y en el caso, por ejemplo, de María, María reconstruye ese pasado sin necesidad de romper con él. Lo que hace es que lo rescata, lo rememora, y lo narra en perspectiva femenina, ¿no? Feminista, con una perspectiva de género, y nos permite un poco reflexionar sobre ese pasado, tomando en consideración otros factores. En España se ha dado un momento también en el que se empieza a tocar el tema de la presencia sefardí, de las dinámicas que se daban en la época de la expulsión de los judíos, la conquista de América, y dentro de ese mismo contexto también se da el desarrollo de unas manifestaciones relacionadas precisamente con el control dentro del escenario de lo político de lo que ha sido la presencia histórica de la Iglesia Católica y su gran imaginario, ¿no? Y yo por lo menos recientemente recuerdo unas manifestaciones artísticas que terminaron incluso en denuncias penales a artistas que hacían imágenes de la Virgen, el coño insumiso, por ejemplo. Entonces, uno mira la obra de María dentro de ese contexto y la ve como parte de ese contexto de reivindicación, de protesta, de resistencia, y tú tienes tu imagen, yo tengo mi imagen. En el caso, por ejemplo, del coño insumiso, ¿no? Del mismo fenómeno. Y en Estados Unidos se ha dado el debate de las estatuas con la mentalidad de sacarla de Colón, pero ¿qué hacemos con las otras estatuas que representan el poder dentro del contexto de la época en que se da la presencia de Colón en América? Con esas no nos metemos. Pues fíjense, en España se meten los artistas con ellas, ¿no? Y se corren el riesgo de la prisión porque les denuncian por blasfemia. En el caso de Puerto Rico, pues ha sido tibio, ¿no? El debate. Sigue la estatua de Colón en el Viejo San Juan, sigue la de Ponce de León, y yo no he visto un coño insumiso por todo San Juan, salvo a una compañera escritora de origen puertorriqueño que se ha puesto a escribir y a reescribir esa historia en perspectiva de género, ¿no? Con perspectiva de género. Y yo la felicito porque creo que es una manera de repensar un pasado, y lo otro, el que es un trabajo tan bien hecho, que tiene un lenguaje que adopta el lenguaje histórico real, Pané, y me parece un trabajo bien hecho y bien reflexionado, y que no toma un día, sino que toma su tiempo, ¿no? Y yo, como le dije la otra vez, la felicito y le doy las gracias por su trabajo. Gracias. Gracias, Wilkins. Antes de que tú contestes, Carlos Cana, ¿tú quieres hablar? Te veo ahí. Carlos. Saludos, Carlos.
Carlos, ¿habla o no te estamos escuchando? Tú dirás. Porque prendiste el micrófono. No escuchamos. María, en lo que Carlos nos habla, ¿quieres reaccionar a lo que dijo María Emma y lo que dijo Wilkins, por favor? Bueno, sobre el idioma, el lenguaje, yo me cuidé mucho y leí mucho yo leí literatura del tiempo también. Yo regresé al Miocid, yo regresé a todas esas lecturas y las releí para poder coger el sabor de cómo la gente escribía en ese tiempo, porque quería que la persona cuando entrara no me pusiera resistencia, me creyera. Y esa fue una de las formas que yo utilicé para que me creyera, para que no pensara que yo estaba inventando. Porque yo no quiero, uno nunca quiere enseñar la costura de la ficción, ¿verdad? Porque entonces rompes la secuencia de atrapar a ese lector y que crea que lo que tú le estás contando, pues se lo estás contando a él nada más. Así que eso sí, yo lo hice eso conscientemente también, hacía un archivo, hablando de la investigación, hacía un archivo de las palabras que yo creía que daban el sabor también al tiempo. También eso lo tuve que investigar porque hay palabras que no entraron en uso hasta cierto tiempo, y cuando hablo de uso es que estaban por escrito en el documento, pero yo podía jugar con el tiempo porque yo decía, bueno, si la palabra apareció para decir una palabra en una fecha 1492, probablemente los seres humanos de esa época estaban hablándola ya 40, 50 años atrás, porque eso es natural, así es como es el idioma. Así que yo jugaba con eso y manejaba las palabras que usaba. Claro, tengo que decir que cuando hice la primera novela, yo estaba bajo la supervisión de mi director de tesis, que era Luis López Nieves, y él me enseñó muchas cosas que después me ayudaron a seguir trabajando de cómo se trabaja una novela histórica para que no se sienta como anacronismo. Así que Luis me ayudó mucho en ver ese punto, esa perspectiva para no perderme y a cometer errores dentro de la novela. Y sí, yo tengo una postura feminista, yo vengo con ella desde los 70, o sea, yo vi mucho desarrollo y estuve al tanto del desarrollo de las mujeres artistas en Puerto Rico, vi trabajos de mujeres artistas fuera de Puerto Rico, y eso es parte de mi formación mental, emocional, psicológica, filosófica, eso está ahí. Y lo sigo trabajando porque yo no creo que se ha superado, por más que haya pasado el tiempo, no se ha superado, y hay personas que quisieran regresar a los tiempos de tener a las mujeres amarradas por una cadena a la pata de la mesa y con una mordaza, y eso pues no se puede permitir. Es interesante estas dos reacciones a lo que dijeron Mariema y Wilkins. Y quiero traer un detalle. Wilkins, Yacir Suet había iniciado hace 10 años atrás o 15 un movimiento de repensar las estatuas, y él le ponía cositas como un cartelito, cosas así. También le ponían mucha sangre, hay mucha sangre que le han puesto a Ponce de León, pero sigue ahí todavía. Pero nada, eso lo traigo como un ejemplo que ha sido, sin lugar a dudas, tímido. La historia no es mi historia, es la historia que me deja otra gente. Así que eso es un planteamiento a lo que dijo también Mariema, que creo que hay que pensar. Pero eso es otro debate, y María está debatiendo algo que me parece todavía más interesante. Porque María, yo quisiera que tú me contaras de 5 escritoras mujeres en Puerto Rico que han escrito obras históricas desde la colonización a 1898. 5. Olga Noya escribió una novela que ahora se me escapa el título, donde ella habla de la figura de Ponce de León, que no quiere morir, no muere, él sigue viviendo, y entonces ella va contando la historia a través de los ojos de él, de cómo va cambiando el tiempo. Pero yo la leí, pero hay mucho énfasis en las familias, para decirte uno, por ejemplo, Ramírez de Arellano, esas primeras familias que están en la historiografía puertorriqueña económica, social. Sí, pero no es una novela crítica. Yo no la he leído, pero no es crítica. Que yo sepa, no. Entonces está una de Mayra Montero, que es sobre la colonización, corrígeme.
de Mayra Montero, ¿de cuál estoy tratando de recordar? Porque Hay yo una que leí... ella escribe de la colonización, puede estar confundido, no sé si alguien nos puede ayudar aquí. Pero yo lo que quiero es que plantea lo siguiente: ¿cuántas novelas o sea, del siglo XX o XXI mirando al pasado, que son históricas? No sé si Carlos tiene algún comentario ahí, pero en mi impresión, uno, son muy limitadas y desde la perspectiva de mujer son más limitadas también. Así que yo creo que tú haces una incursión que es bastante interesante, que es como escritora contemporánea repensar el pasado, porque yo pienso en El Niño Avilés de Carlos Rodríguez Julián. ¿Está bien? Sí, Pero estoy pero hablando de gente que en la década, en el siglo XX para nosotros, Segunda Guerra Mundial para acá, sí, sí, me hayan escrito esto, pues yo creo que es muy limitado. Así que, como este es un país que siempre está en cimientos, empezando, lo bueno de un país empezando es que tú intervienes y haces la primera obra que repiensa Colón desde la perspectiva de una mujer. Pues genial, ¿entiendes? Porque eso no pasa. O sea, aquí no tenemos 10 novelas temáticas sobre pero ese y es uno de mis temas primordiales, la historia y el regresar a la historia para uno verla desde otro punto de vista, porque ¿qué mujer ha contado la historia? O sea, ¿qué mujer te ha escrito la historia que tú lees? No hay ninguna mujer que te la haya escrito, pues yo te la estoy contando como si yo la estuviera escribiendo. Y por eso es que Fátima hay, también lleva un libro copiador, porque es ella la que cuenta. pero es importante, voy a hacer una cualificación. El trabajo que ha hecho Yolanda Arroyo con la Cátedra Ancestral de Ah, Mujeres sí, sí, sí. es interesante, pero han vuelto a personajes específicos que se han reescrito del siglo XIX Sí, particularmente. Y sí, eso está, yo creo que eso tiene mucho valor. sí, lo Lo que tiene. estoy pensando es como esta macrohistoria, porque hay mucho de microhistoria en lo que ha hecho el grupo de las ancestrales, pero estoy pensando en la macrohistoria, es decir, cómo repensar 1493, ¿está bien? Porque es un momento fundacional en el caso de Sí. nosotros. Así que nada, creo que, o sea, sin competencia alguna, yo creo que es un planteamiento interesante desde múltiples otredades, pero también tú como mujer escritora que quieres asumir una voz. Bien, ¿alguien más que quiera comentar algo antes de ir cerrando por el día de hoy? Y en la discusión del trabajo de María Zamparelli, Fátima Moniz, que está disponible en Puerto Rico y que es un trabajo importante sobre una mirada histórica, por decirlo, cuestionada a través de la hija que no tuvo, pero que pudo haber tenido. Uno nunca sabe, María. Sí, uno Eh, nunca sabe. Ese muchachito llamado Cristóbal Colón. ¿Alguien quiere decir algo? Es que yo lo uso mucho con mis clases. Y entonces, una anécdota. Tú sabes que cuando él regresa en el segundo viaje, él no entra por Cádiz, él entra por Lisboa y Sí, hace una comparsa de circo y va llevando a los indígenas caminando adelante, saludando a la gente por todos los pueblos hasta llegar a Castilla. Eso era un loco divino, ¿verdad? Pero era un loco, este Cristóbal Colón. Y el planteamiento es medio boyerista, ¿entiendes? Así que yo creo que, y un poco lo que estaba diciendo Wilkins, hay muchas lecturas de lo que uno puede hacer con este personaje, sí. afirmarlo o distorsionarlo o problematizarlo, ¿entiendes? Porque yo creo que se pueden hacer todas a la vez, no es una sobre la otra. Pero creo que es un detalle a pensar. Bien, María, para terminar, algo que nos quieras decir entonces. No, nada, espero que lean la novela, que la disfruten. Si quieren ver el principio, no son secuelas, porque no son secuelas, pero está brevísima y verdadera historia del almirante y su primer viaje. Está Fátima, y para el año que viene espero ya sacar la próxima, que va un poquito dentro de ciencia ficción, pero no realmente, sobre otro personaje femenino que hace uno va hacia la búsqueda de algo en la manera de que el Candide de Voltaire fue a buscar la felicidad humana, pues ella también, pero ella va a buscar el origen de dónde pudimos haber cogido el camino para hacer una mejor sociedad, dónde lo pudimos haber cogido. Bueno, pues con esas palabras quisiera darle las gracias a la compañera María Zamparelli por haber participado hoy Gracias en a esta ti. edición del Club de Lectores 2020, cuarta edición. A los compañeros y compañeras aquí presentes, a Mariema, a la familia Zamparelli, Miriam, a Wilkins, a Nancy, a Carlos Cana y a la gente que nos va a estar viendo. Esto va a estar
En 1 hora más o menos se hace la transición de lo grabado a Facebook y luego estará en el canal del Pozo Antillano, donde ya tenemos sobre 30 horas de Club de Lectores, lo cual ha sido muy chévere. Y tenemos ya un fondo, por decir algo, un fondo de biblioteca virtual de todos estos escritores y escritoras que vemos en Puerto Rico y que hemos estado tratando de contar la historia en tiempos recientes. A nombre del Pozo Antillano y Pasivo Sur Editores, entidades de las cuales me uno y soy parte, al compañero Adrián Seaca en los controles, les damos las gracias por haber estado hoy. Nos queda una jornada más antes de finalizar esta temporada y nos tomamos un receso hasta el 2021 cuando vamos a volver. Así que muchas gracias a todas y a todos. Nos seguimos mutuamente. Todo el mundo está diciendo cosas interesantes. Todo el mundo está haciendo muchas iniciativas y creo que hay que ser humilde y reconocer que tan buenas son las ideas de uno como son de la otra persona y hay que seguirlas y hay que apoyarlas. Que muchas gracias y será hasta la próxima entonces. Hasta luego. Buenas a todos. Besos. Bien, gracias, María. Bye. Adiós. Bye. Cuídense.